Eso es bueno para dejar un registro, cosa que la gente que no puede asistir pueda ver Sí. Exacto. la charla. Por ejemplo, estuve esta mañana hablando con John Atkinson, que está bastante interesado en esta charla en particular, por el tema, pero tenía clases a esta hora. Así que le Sí, aseguré que la íbamos a grabar. súper. Sí, ya está grabando. Ahí está llegando Max. Sí. Eileen, se están Eileen conectando. es estudiante de tu universidad, es Héctor, de la PUC. ¿Quién? 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 Eileen Ramírez, estudiante de doctorado Ah, con Gonzalo Farías, en eléctrica. ah, no, no sabía. Iván también llegó recién. Hola, Hola, Max. ¿Cómo están? Bien, bien acá. Qué excelente. bueno ¿Ustedes por verlos. allá? Bien también, bueno verlos. Igualmente. Yo creo que damos unos 5 minutos o algo así. Sí, yo creo unos 5 minutitos y empezamos. Sí, perfecto. David también llegó. Eso es un grupito razonable, ¿eh? No sé si César, si quieres decir algo ya sobre la conferencia o esperamos un poco más. Sí, bueno, en, en honor al tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a otra charla de este ciclo que estamos organizando en la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Y luego Héctor va a introducir a nuestro distinguido exponente el día de hoy, expositor. Y yo les quería comentar brevemente respecto a la conferencia, invitarlos nuevamente para que envíen sus trabajos. Hemos hecho una extensión en el plazo. Decidimos mover el deadline hacia el 2 de noviembre, por lo tanto nos queda un mes más para que envíen sus trabajos. Ya tenemos algunos trabajos ya en el sistema, pero esperamos entonces que tener una participación masiva por parte de los asociados y aquellos que se interesen en el área de inteligencia artificial y reconocimiento de patrones, tanto en Chile como en Latinoamérica, porque tenemos muchos colegas que también que se han ido incorporando a esta sesión y ojalá solamente podamos reforzar esos vínculos para poder conectarnos y trabajar en conjunto en esta área que nos gusta a todos. Entonces, hay muchos aspectos que están vinculados al área de reconocimiento de patrones. En la página web pueden ver los detalles, ahí están en el afiche, pueden ver los detalles, y cprs.org. Y eso, los esperamos y ojalá tengamos una participación masiva. Este evento va a ser fundamentalmente en línea y va a ser los días 17, 18 y 19 de marzo. Como bien apuntó Marcelo, nos falta ese detalle en este flyer, pero lo vamos a corregir a la brevedad, ya lo dejamos apuntado, así que pero el evento va a ser en marzo y el deadline entonces el 2 de noviembre, así que ojalá todos puedan mandar sus artículos, son hasta 6 páginas en el idioma inglés, así que ojalá contemos con todos, con la participación de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Héctor, por favor. Muchas gracias, César. Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda charla. Estamos muy contentos como sociedad, como Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones de contar con la distinguida presencia de Marcelo, que nos va a contar sobre bots, noticias falsas, en redes sociales, etcétera. Quería introducir a Marcelo como una pequeña reseña de Marcelo. Marcelo es ingeniero civil electrónico y magíster en ciencias de la ingeniería informática de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Recibió el grado de doctor en Ciencias, mención Computación de la Universidad de Chile. Realizó un postdoc en Yahoo Research. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y director del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática de la misma universidad. Es además uno de los socios fundadores de la asociación, de la CHIRP, de la cual fue presidente. ¿Ya? Es investigador del Centro Científico y Tecnológico Valparaíso e investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Sus intereses en investigación son text mining, information retrieval y data mining en redes sociales. Ha publicado en conferencias top tier como WWW, KDD, CIKM, así como en revistas de corriente principal como KBS, IPM, ESWA y EPJ Data Science. Ha sido general chair de conferencias internacionales como ICPRS 17 y CIAP 18. Sus artículos cuentan con más de 5.000 citas y tiene factor H18 y 10 index de 29. Actualmente trabaja en método de detección de stands, bots, noticias falsas, inclinación política y detección de controversia en redes sociales. Sin más, damos la calurosa bienvenida a Marcelo y que la charla sea disfrutada por todos. Gracias por la presentación y muchas gracias primero por la invitación también, por permitirme mostrar este trabajo. El trabajo consiste en poder abordar una problemática que existe en redes sociales y tiene el título que les estoy mostrando ahí, es generación de grafos condicionada a entidades nombradas para la detección de polarización y controversia en redes sociales. Este es un trabajo que viene de un equipo que ha estado relacionado con el Instituto Milenio, ese es el Milenio Fundamento de los Datos, Álvaro Soto, Denis Parra y quien les habla, al alero del instituto en los últimos 2 años. Así que los resultados que les voy a mostrar básicamente consisten en el trabajo de este equipo y en lo que hemos logrado encontrar. Bueno, sin más preámbulo, contarles algunos antecedentes que tienen que ver con la motivación de este trabajo. Primero, en redes sociales y polarización. Quizás si uno piensa en redes sociales, uno de los primeros trabajos, antes de que existiera la web propiamente tal, es el de Zachary, que es un trabajo clásico en redes sociales, en donde realiza una información acerca de las dinámicas de interacción entre los miembros de un club de karate. Y lo que estudia es cómo las interacciones fuera del club, finalmente lo que van logrando es que se produzca un fenómeno de clusterización de esos usuarios en el mismo club. Entonces, él va estudiando cómo interactúan estos miembros del club de karate fuera del club, y después logra determinar de que esas interacciones, que son relaciones de afinidad, conducen a la clusterización, a la formación de 2 polos dentro de ese club de karate, que están centrados en torno a 2 liderazgos muy marcados, mostrados en ese grafo con un vértice de color rojo y otro de color azul. La observación que hace Zachary en uno de los primeros trabajos en redes sociales, básicamente consiste en que las interacciones entre los seres humanos, cuando superan un determinado tamaño en la red, es decir, existe masa crítica dentro de esa red social, las personas tienden a clusterizarse en grupos de afinidad, y por lo tanto existe una hipótesis de clustering detrás de las redes sociales, que consiste en que la dinámica de esa red social va a conducir necesariamente a la segmentación de esa red. Esto fue observado algunas décadas después también en un estudio en una escuela, en donde se registró durante muchos años quiénes trabajaban con quién en torno a los proyectos escolares y para resolver las tareas. Y este grafo lo que nos muestra es básicamente que la mayor cantidad de interacciones se producía entre personas que eran de la misma raza.
Entonces las interacciones sociales, de manera emergente, conducían a formar estos clústeres homogéneos en términos de la raza de los integrantes de esas comunidades. Ese fenómeno se llama homofilia, es decir, básicamente lo que está indicando es de que las personas, por una tendencia natural, tienden a juntarse con otras personas que tienen intereses en común, y que esa tendencia que tenemos de buscar puntos en común con quienes nos relacionamos, finalmente a lo que conduce es a una segmentación en una red de interacciones potenciales a nivel de personas. Unos años después, ya en el escenario de la web 2.0, se observa en este trabajo cuáles son las interacciones en el marco de una elección presidencial en Estados Unidos del año 2004, analizando foros en blogs. Y se utilizan algoritmos que permiten identificar claramente dos comunidades, la de los republicanos y la de los demócratas, con muy fuerte interacción al interior de esas comunidades y poca interacción entre ellos. Este trabajo lo que muestra es que cuando existía interacción entre esos dos polos, los demócratas y los republicanos, básicamente esa interacción era en el marco de una controversia, es decir, para disputar el valor de verdad acerca de una determinada afirmación o de una posición. Entonces, lo que muestra este trabajo es una vez más lo que se va produciendo en las redes sociales es fundamentalmente un proceso de segmentación, y lo que se van formando entonces son relaciones homofílicas dentro de las redes sociales, en las cuales existe poca diversidad y variedad de integrantes dentro de esas comunidades. Entonces son comunidades bastante homogéneas en términos de los intereses y los puntos de vista que tienen. Si nosotros en redes sociales tenemos entonces comunidades que son poco diversas, podemos observar un fenómeno que se llama las cámaras de eco. Entonces, las cámaras de eco lo que van mostrando es de que estos usuarios que tienen estos puntos de vista muy similares y que tienen mucha interacción entre ellos, lo que van haciendo es reforzar estos puntos de vista, y por lo tanto esos puntos de vista se van haciendo cada vez más extremos. ¿Por qué? Porque esas comunidades establecen una especie de barrera con el entorno, impidiendo que ideas contrarias ingresen en esas comunidades. Entonces se produce una especie de fenómeno de rebote de las ideas diversas, y dentro de estas comunidades tienden a potenciarse ideas que son bastante similares entre los participantes de esas comunidades. Eso es una cámara de eco. Ahora, el fenómeno más importante que tiene una cámara de eco es que lo que hace es amplificar la visión que tienen estos usuarios en relación a la percepción que tienen del entorno. Es decir, si yo estoy rodeado de gente que piensa parecido a mí, voy haciéndome la idea de que en realidad eso que me rodea es el mundo. Y entonces uno se va haciendo la idea de que realmente el mundo es como yo lo pienso, porque mi entorno inmediato coincide con mis ideas. Ese fenómeno se produce dentro de las cámaras de eco, y finalmente lo que se va produciendo es una reducción de la diversidad de opiniones, una muy baja variedad en términos de la composición que tienen esos grupos en función de los puntos de vista que ellos pueden exponer, y finalmente en un escenario muy poco propicio para la deliberación y muy propicio para la descalificación. La idea del estudio que nosotros planteamos es poder determinar si es que estos fenómenos también ocurren en Chile, y en particular poder tener la oportunidad de medir qué tan profundo es este fenómeno en nuestro país. Entonces nos dimos la tarea de buscar alguna fuente de datos que nos permitiera estudiar este fenómeno en las redes sociales en Chile, y encontramos en particular una comunidad muy interesante, que es la del diario EMOL, que es de datos abiertos.
Entonces, básicamente, el hecho de que sea de datos abiertos nos permite a nosotros poder acceder a los comentarios que esa comunidad realiza sobre las noticias que se publican en el sitio del periódico digital. Una característica que tienen esos datos, los datos de EMOL, es que los usuarios pueden comentar acerca de las noticias que están en este medio digital. Y dentro de esos comentarios, entonces, nosotros podemos ver, dado que es de datos abiertos, podemos ver de qué se tratan esos comentarios. Ahora, más importante aún para los alcances de este estudio, es que la misma comunidad puede entregar likes o dislikes para cada uno de esos comentarios. Y entonces nosotros lo que podríamos saber es cuáles de esos comentarios en realidad generaron una mayor división en la comunidad, en función de cuántos tienen likes y dislikes. Por ejemplo, ahí yo estoy mostrando que ese comentario en realidad no generó tanta división porque tiene muchos más votos a favor que en contra. Pero en el dataset podemos encontrar ejemplos de los cuales hay muchos a favor y también muchos opiniones en contra de un determinado comentario. Entonces uno podría inferir de que, o atribuirle a ese comentario la capacidad de generar una controversia, porque genera dos polos de opinión que son contrapuestos. Lo primero que hicimos entonces, tratando de utilizar las mismas metodologías que habían seguido los estudios anteriores en redes sociales, era analizar las conexiones sociales entre estos usuarios. Que esto es el usuario A sigue a usuario B, que eso se puede hacer en EMOL, pero al mirar esos datos en realidad nos dimos cuenta que no había mucha información, o la información no era muy relevante para nuestro estudio, porque existía una componente grande de usuarios que estaban conectados entre sí, pero el resto de los usuarios pertenecían a comunidades muy pequeñitas. Entonces, era poco interesante analizar ese grafo porque en general lo que uno observa en una red social con conexiones fuertes es de que existe, primero de que esa red social generalmente es conexa. Y entonces uno puede empezar a hacer algún tipo de análisis que tiene que ver con la conectividad de esa red. Aquí la red estaba sumamente fragmentada, la red social, y había muchas componentes pequeñas y por lo tanto los usuarios no tenían conocimiento de lo que pasaba en el resto de la red. Sin embargo, lo que sí ocurría, y que era algo muy particular de esta fuente de datos, viene a partir de una observación que tiene que ver con que nos dimos cuenta de que algunos usuarios, dependiendo de a quién se nombraba en la noticia, tendían a tener una posición muy predecible. Es decir, uno podía saber más o menos cuáles usuarios iban a tener una posición muy a favor o muy en contra, dependiendo de a cuál personaje se estaba mencionando en la noticia. Y eso nos llevó a pensar de que en realidad la clave para realizar el análisis no estaba en las conexiones sociales entre los usuarios, sino en la orientación que ellos tenían para comentar acerca de entidades nombradas, esto es personas, instituciones, etc., entidades nombradas en las noticias. Entonces, en lugar de construir una red o analizar la red de conexiones sociales, nos dimos a la tarea de reconstruir la red de user engagements, es decir, esto es la red de compromisos que tienen o inclinaciones que tienen los usuarios para comentar dependiendo de cuáles son las personalidades que están nombradas en la noticia. Entonces, para poder hacer eso, dado que los datos no nos entregan en la red propiamente tal, nosotros tuvimos que generar estos grafos. Y para generar esos grafos, tuvimos que pensar en algún modelo que nos permitiera tener una vista de las interacciones entre estos usuarios dependiendo de quién se estaba hablando en la noticia en particular. Para poder hacer esto, entonces, definimos un modelo que se llama el modelo GIN, ¿ya? Que es el modelo de un modelo de grafo, un modelo generativo de grafo que está condicionado a las entidades nombradas. Entonces, este modelo lo que hace, voy a usar aquí, déjenme ver,
si puedo usar algún tipo de anotación. Creo que no. Pero ¿se ve mi mouse? No sé si se ve mi mouse o no. Se ve, Sí. sí, se ve. Ya, Sí, Marcelo, se ve, se ve. ok. Lo que hicimos entonces fue tomar el cuerpo de noticias, de ahí sacar los títulos y las bajadas de las noticias y los comentarios de los usuarios y hacer dos tareas. Una es detectar las entidades nombradas y otra hacer sentiment analysis sobre los comentarios. Al hacer estas dos tareas, lo que obtenemos al final son estos hilos de conversación en donde sabemos de quién se está comentando, porque hemos marcado a la entidad en la noticia, una o más entidades, y sabemos si esos comentarios son positivos, negativos o neutrales en relación a la entidad mencionada. Entonces, esos datos, que son datos sumamente interesantes, lo que nos permiten a nosotros es poder construir un dataset que vamos a utilizar para poder entrenar un modelo. Y ese modelo ya les voy a mostrar qué es cuáles son las particularidades que tiene. Entonces tenemos un secuenciador sobre los datos, que lo que hace es correr esta ventana, digámoslo así, que lo que va haciendo es capturar cuáles usuarios tienden a tener en el tiempo opiniones coincidentes en términos de polaridad. Por ejemplo, opinan a favor de una determinada celebridad que está, o personaje que está mencionado en una noticia, o bien en contra, o bien tienen opiniones más bien neutras. Entonces, la polaridad, esto es, si están a favor o en contra en su comentario, o bien son más bien neutros, es algo que nosotros le agregamos a la entidad en esta tupla que está al final. Y vamos construyendo entonces estos, determinando las secuencias de usuarios que tienden a comentar en una determinada polaridad en relación a una entidad en particular. ¿Ya? Con esos datos, entonces, nosotros nos dimos a la tarea de entrenar, entonces obtener los parámetros de un modelo, que tiene dos matrices de parámetros, una de entrada y una de salida, y que, si lo miran bien, es muy parecido al modelo CBOW, ¿ya? Que se utiliza para construir embeddings de palabras. Ahora, la diferencia está en que nosotros, en lugar de relacionar palabras con palabras, lo que hacemos es relacionar usuarios con entidades nombradas. Entonces, esto lo llamamos User Entity Model, pero básicamente el modelo es equivalente, es decir, tenemos one-hot encodings de usuarios que los sumamos para tener estos vectores que lo que hacen después es pasar por esta matriz de parámetros de entrada para crear un vector latente cuyo producto con la matriz de parámetros de salida genera el embedding de la entidad nombrada. Este embedding de la entidad nombrada, entonces, también tiene una polaridad asociada, porque recuerden que a la entrada estamos diciéndole cuál es la polaridad con la cual estos usuarios hicieron el comentario acerca de esta entidad. Eso lo entrenamos. Aquí hay algo de notación que se necesita saber. En realidad, voy a pasar un poco rápido por esto, pero básicamente el User Entity Model, que es lo que nosotros definimos, lo que hace entonces es establecer una relación entre las vectorizaciones de los usuarios, que nos permite construir este vector latente, y después obtener un embedding para las entidades mencionadas, las entidades nombradas, la función de pérdida, que nosotros, lo que nosotros minimizamos es la log verosimilitud, menos log verosimilitud, de manera tal de que se maximice la probabilidad de observar una entidad nombrada cuando tenemos a la entrada haciendo comentarios a ciertos usuarios que conocemos. Entonces, muy parecido a un modelo de lenguaje, donde uno hace relaciones entre palabras. Entonces uno dice,
para lo que entrena el modelo en el fondo es decir, mira, si estás haciendo este comentario y esta es la secuencia de palabras que tienes en la entrada, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea esta? Y eso es lo que aprende el modelo. En este caso, la tarea es similar, pero lo que tenemos a la entrada son usuarios. Entonces decimos, si estos 3 usuarios, por ejemplo, están comentando, ¿cuál es la probabilidad de que estén hablando de este personaje? ¿Ya? Ese es el User Entity Model que nosotros creamos. Bueno, ahí hay algunos detalles técnicos, pero básicamente el User Entity Model nos da las siguientes salidas. Primero, nos permite tener una vectorización de las entidades nombradas, una vectorización de los usuarios que están en esa comunidad, y entonces tenemos un espacio en el cual estamos representando usuarios y entidades. ¿Cómo usamos nosotros esto? Bueno, la idea entonces, recuerden que la idea original era poder tener una vista de las interacciones entre los usuarios cuando se mencionan determinadas celebridades en la noticia. Entonces, una vez de que entrenamos este modelo, tomamos el primer factor, que es el que está acá, el WIN, los parámetros de la matriz de entrada, tomamos sus columnas, y bueno, lo transformamos utilizando un min-max scaler en un vector estocástico, es decir, que la suma de sus componentes me da 1, y vamos a generar un primer grafo utilizando un proceso de attachment preferencial. Es decir, vamos a generar arcos entre usuarios de manera tal de que la probabilidad estacionaria de ese grafo coincida con lo que nos está diciendo el modelo, es decir, que corresponda con el valor de pi. Este primer grafo que se genera utilizando este modelo de attachment preferencial nos permite tener entonces grafos por cada una de las variables latentes del modelo. Entonces vamos a tener una familia de grafos. Si tenemos un modelo con k variables latentes, entonces tenemos k grafos. Y por lo tanto lo que tenemos al superponer estos grafos es un grafo multirrelacional. Ese grafo multirrelacional lo vamos a colocar dentro de un vectorizador de grafos, para lo cual vamos a utilizar PyTorch Big Graph, que lo que nos va a permitir obtener es una vectorización, es decir, los embeddings de los usuarios, que están representados aquí por fuente y destino, pero además los embeddings de las aristas, de los tipos de relaciones. Entonces yo voy a poder modelar, utilizando este grafo multirrelacional, cuál es la relación entre cada par de usuarios de la comunidad, dependiendo de la variable latente que escojo. Y eso es muy importante, porque las variables latentes van a estar asociadas a determinadas entidades nombradas. Entonces, dependiendo de la relación que tienen estas entidades con las variables latentes, yo voy a poder tener una vista de la comunidad que va a ser distinta. Así que los grafos quedan condicionados a las entidades nombradas en las noticias. Esa es como la parte clave. ¿Ya? Todo esto, entonces, ¿cómo lo aprendemos? Bueno, ahí está lo que expliqué. Primero se generan estos grafos utilizando attachment preferencial, según las distribuciones entregadas por el User Entity Model, lo cual nos permite definir un grafo multirrelacional, y ese grafo multirrelacional lo utilizamos para construir las vectorizaciones de los usuarios y de las relaciones entre esos usuarios. Entonces tenemos estos node embeddings dentro del grafo, que además entonces me permiten tener estos parámetros definidos para los usuarios, pero también para las aristas entre los usuarios. Esa función que nosotros vamos a aprender tiene que tener esta propiedad. La propiedad es que voy a tener una función que es una función de scoring, ¿ya? Que generalmente se utiliza el producto interno entre los vectores, pero aquí hay algo un poco más complejo, porque si se fijan, es un producto entre productos de vectores, ¿ya? Así que esto es hay un poco más de detalle técnico aquí, que no me quiero detener mucho, pero básicamente lo que hace esto es entregarme un valor para la relación entre el vector
y la arista, el vector de origen y la arista, y el vector de destino y la arista. Y lo que voy a hacer entonces es construir estos embeddings de manera tal de que la distancia, digámoslo así, la diferencia entre lo que me dicen los datos y lo que me dicen variaciones de los datos, obtenidas a partir de negative sampling, en donde yo contamino, por ejemplo, y digo, este arco que está acá, este nodo lo voy a cambiar por otro, pero voy a mantener el D. Entonces el negative sampling se hace en un vecindario de la arista observada en los datos. La idea es que esto sea muy pequeñito, y entonces se minimice esto, y de esa manera yo obtenga vectores de usuarios que sean muy cercanos cuando están relacionados por aristas, cuando tienen aristas en común. Entonces, básicamente lo que empieza a aparecer en ese espacio, en el Graph Embedding, lo que empieza a aparecer son los clústeres de usuarios que los datos me van dirigiendo para poder encontrar esas relaciones. Este parámetro lambda es un max margin, es decir, yo lo que quiero es separar esto de manera tal de que se produzca este ajuste de los parámetros, minimizando esta función que aparece acá. Después nosotros modificamos un poquito más hacemos algo un poco más fino, en el fondo refinamos el Graph Embedding que nos da PyTorch Big Graph, ajustando los user embeddings a los usuarios que interactúan con otros usuarios de manera frecuente. Entonces, la idea es que nosotros, utilizamos un segundo proceso de aprendizaje en este sentido para poder mejorar la representación de los usuarios. No quiero detenerme mucho en esto porque hay que explicar muchas cosas, pero me interesa sí mostrarles la idea geométrica. La idea es que si yo tengo la representación de un usuario y tengo los usuarios con los cuales tiende a interactuar, lo que quiero hacer es ajustar, o sea, acercar las representaciones de esos usuarios, de manera tal de que en la medida que ese usuario interactúa más con otro, su user embedding vaya siendo más parecido. ¿Ya? Esa es la idea central. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso es lo que hace el segundo proceso de aprendizaje, que es que va ajustando el vector U, recalculando un vector U', considerando los usuarios con los cuales interactúa. ¿Ya? Es decir, los usuarios con los cuales tiende a estar cerca al construir algún tipo de comentario sobre las noticias. Esos nuevos vectores de usuarios, entonces, son los que nosotros vamos a utilizar para construir los grafos. Entonces, la idea es la siguiente. Una vez de que entrenamos esto y tenemos las vectorizaciones de los usuarios y de las relaciones entre los usuarios, del User Entity Model podemos recuperar el embedding de las entidades. Utilizando el mismo modelo, podemos recuperar los top K usuarios que más tienden a comentar cuando esa entidad está involucrada en una noticia. Y de esos podemos recuperar su vecindario, que sería hasta los vecinos más cercanos, de los usuarios más involucrados en los comentarios de estas entidades. Y eso nos permite a nosotros poder generar los grafos, utilizando los datos que están codificados en el modelo. ¿Ya? Ahora, cuando una noticia está en desarrollo, nosotros podemos reemplazar los top K usuarios que históricamente están involucrados con los comentarios de una noticia por los usuarios que actualmente están comentando. Entonces podemos generar un grafo con los usuarios involucrados y recuperamos sus vecinos cercanos, y entonces podemos tener alguna idea y pronosticar, utilizando ese grafo, de cuáles van a ser las interacciones futuras en la red social, utilizando lo que está codificado en el modelo. ¿Ya? Eso. Ahora les voy a hablar de los datos propiamente tal. Estos datos están abiertos, los pueden descargar, están completos, con las noticias y los comentarios, y abarcan 143.000 noticias, desde el 1 de abril del 2016 al 20 de abril del 2019. Si se fijan, no está cubierto el último periodo que fue muy noticioso, que es desde el estallido social y ahora la pandemia. ¿Ya? Así que
el evento noticioso más importante que cubre este dataset que tenemos nosotros son las elecciones del 2017. Bueno, algunas características de este conjunto de datos, bueno, que hay unas pocas noticias que son las que generan más comentarios, es decir, el impacto no distribuye de manera uniforme, y también hay unos pocos usuarios que son los que hacen más comentarios, es decir, no toda la comunidad de usuarios es la que genera todos los comentarios, sino que hay una larga lista de usuarios que comenta y interactúa poco, pero hay unos pocos usuarios que son los que en realidad dominan la dinámica de los comentarios. Que eso es algo que se puede ver en los datos. ¿Se acuerdan de los likes y dislikes de los comentarios? Bueno, lo que hicimos fue utilizar esos likes y dislikes, ahí podemos ver qué tipo de cosas pasan, es decir, hay algunos comentarios que tienen likes y dislikes, pero hay muchos comentarios que o tienen likes o tienen dislikes, es decir, hay comentarios que no necesariamente generan posiciones encontradas, y por lo tanto esos comentarios podrían ser menos controversiales. Lo que nosotros hacemos es utilizar esos comentarios como proxy de las noticias, es decir, si una noticia genera muchos comentarios que son controversiales, nosotros podemos decir de que esa noticia es controversial, porque generó algún tipo de polarización en la comunidad de usuarios. Entonces, esas etiquetas nosotros las vamos a usar para poder evaluar la capacidad que tiene este modelo para pronosticar el surgimiento de controversia. Si miramos qué es lo que pasa al utilizar esas etiquetas, nos damos cuenta que las noticias más controversiales son a la vez las que generan más comentarios, como era de esperar, y también podemos ver que las noticias que son más controversiales tienden a estar concentradas en menos personajes. ¿Ya? Es decir, existe una larga lista de personalidades que no generan controversia y la controversia tiende a concentrarse en menos personajes o en menos temas. Si uno mira cuáles son esos personajes, recuerden que estos son datos de EMOL, así que pueden observar el sesgo con cierta claridad que tiene esa comunidad. La primera columna, a la izquierda podemos ver los personajes que son más mencionados en noticias no controversiales, y a la derecha podemos ver los que son más mencionados en noticias controversiales. Entonces, claramente, aquí uno puede ver, observar los sesgos que tiene la comunidad. Recuerden que esto abarca las elecciones del 2007, y ahí uno puede ver que había mucha controversia en torno a las personalidades involucradas en la elección presidencial, y uno puede encontrar entre las noticias no controversiales algunos también por ejemplo, Sebastián Piñera, lo puede encontrar en ambas listas, ¿ya? Pero si uno mira las noticias no controversiales, encuentra a varios futbolistas, por ejemplo. Entonces, algo que uno esperaba que iba a ocurrir, es que en el fondo las noticias deportivas son mucho menos controversiales, y lo que genera más controversia tiende a estar relacionado con actualidad nacional y política. Estos datos lo muestran con bastante claridad. Bueno, ¿cuáles tareas entonces nos abocamos a resolver utilizando el modelo? Primero, evaluar si es que es posible utilizando GIN e inferir la polaridad de los usuarios, es decir, saber quiénes van a comentar y si es que estos comentarios van a ser positivos, negativos o neutrales cuando se publica una determinada noticia. Para colorear entonces, recuerden que el modelo lo que hace es generar un grafo de interacciones, y lo que hacemos después entonces es colorear los polos del grafo para saber cómo se forman estos grupos, los positivos, negativos y los neutrales. Y para hacer ese coloreo utilizamos votación por mayoría, majority voting. Por ejemplo, cuando tenemos algún usuario, identificamos de que tiene una tendencia positiva, otro que tiene una tendencia negativa, entonces utilizamos el algoritmo de majority voting para propagar eso en el grafo generado por GIN. Y con eso nosotros podemos identificar los polos, ¿ya?
Entonces la tarea consiste en ver si es que efectivamente esos polos que identificamos utilizando GIN después son consistentes con lo que dicen los datos. Entonces analizar que la capacidad predictiva del modelo para poder inferir los polos. ¿Ya? Y después tenemos dos índices de controversia que nos permiten cuantificar, en el fondo, cuál es el nivel de interacción entre esos dos polos. Ya se puede hacer con, por ejemplo, con random walks, en el caso del RWC, o se puede hacer con relative closeness, que sería ver cuán similares o cuál es la interacción que ocurre entre esos dos polos, midiendo, por ejemplo, la similitud de los embeddings de ambos polos. ¿Ya? Entonces, ambos índices nos permitirían a nosotros poder levantar cierta información que nos permita indicarse que en ese escenario va a surgir o no una controversia. Entonces tenemos esos dos índices, ¿ya? El de random walks y el de relative closeness. Así que hay dos tareas: detección de polaridad y detección de controversia. Estos son ejemplos de grafos generados utilizando nuestro modelo, y después lo que hacemos es validar si es que efectivamente eso es lo que ocurre con la comunidad. Es decir, cuando se menciona una determinada entidad, efectivamente eso es lo que ocurre o no. Aquí algunos resultados a nivel de experimentos. Comparamos esto con BERT, por ejemplo, con modelos basados en texto, o con otros modelos basados en grafos. Nosotros estamos ahí abajo, esa es la propuesta, y como pueden ver, nos va bastante bien en la detección de controversia ex post. Pero la detección de controversia ex post no tiene mucho desafío. Si se fijan, en el fondo, detectar una controversia ex post podría realizarse utilizando alguna herramienta de analítica de texto. Entonces no tiene mucha gracia en realidad, pero lo mostramos simplemente para medir la capacidad predictiva. La tarea que sí es desafiante es hacerlo ex ante, es decir, detectar la controversia durante el desarrollo de la noticia. Y eso es lo que mostramos en estos plots, en donde podemos ver que GIN efectivamente supera a sus más directos competidores. Por ejemplo, le gana a BERT o a otros modelos que están basados en grafos, como el User Graph, y le gana por harto. Entonces, lo que nos están mostrando estos gráficos es que además, como pueden ver acá, estos pronósticos pueden realizarse durante las primeras horas del desarrollo de una noticia. Entonces uno podría saber, por ejemplo, publicas una noticia en el sitio, a las 6 horas más o menos ya podrías saber si es que esa noticia va a generar una controversia. ¿Ya? Algo que los otros métodos son mucho más débiles en sus pronósticos. Esto sí lo puedes hacer utilizando GIN. Y en cuanto a la detección de polaridad, quizás este es el resultado que más asusta, porque si uno entiende bien la tarea que está detrás, en el fondo lo que estamos diciendo es que con este modelo uno podría saber cuáles usuarios van a comentar y en qué tono van a comentar, es decir, si van a dar comentarios positivos, negativos, o van a ser neutrales. Y en esas tres, es de tres clases, digamos, accuracy anda arriba del 60%. Uno podría decir, no es tanto, digamos, pero en realidad lo que pasa es que la tarea es compleja, digamos, porque lo que estamos haciendo es pronosticar a la vez cuáles usuarios van a intervenir y cuáles van a ser las polaridades de sus usuarios. Entonces estamos viendo cuál es el calce entre el grafo real y el grafo generado por el modelo, y nos damos cuenta que el calce es bastante razonable, digamos. Así que uno puede concluir de que existe predictibilidad en términos de lo que los usuarios comentan y también en términos del tono que utilizan para realizar sus comentarios. Y que eso se puede predecir utilizando este modelo en particular. Ok, entonces conclusiones. GIN puede detectar el surgimiento de controversias durante el desarrollo de una noticia. Su mejor desempeño lo obtiene durante las primeras 6 horas del evento. Muestra que las dinámicas, además de una controversia, son dominadas por la intervención de unos pocos usuarios con alto nivel de polarización, lo que hace que el problema tenga predictibilidad, ¿sí? Y además permite inferir la polaridad de los usuarios en relación con una noticia dada. Como ven, esa tarea es un poco difícil. Bueno, en realidad
matemática es bastante difícil, pero también muestra predictibilidad, es decir, uno podría hacer un pronóstico de la polaridad. Este hallazgo sugiere que el factor predominante en la dinámica de una controversia está en el sesgo de los usuarios, que era algo que se había observado antes en análisis cualitativos, pero a nivel cuantitativo era bastante difícil de medir. La publicación está disponible para que la puedan ver los detalles técnicos y también puedan acceder a los datos, que los dejé disponibles ahí. Después les voy a compartir la presentación o me pueden escribir para poder acceder a los datos. Y algo que me pidieron también que es súper importante, que tiene que ver con cuáles son las extensiones y posibilidades de colaboración que se abren con este trabajo. Algo que nos gustaría hacer, primero, tiene que ver con replicar este estudio en otros medios, ¿ya? Para analizar, por ejemplo, qué ocurre en otros medios que tengan sesgos distintos. Y también qué pasa en redes sociales, que aquí no lo analizamos en una red social, sino que en realidad lo analizamos en un foro de un periódico, de un medio digital. También nos gustaría replicar el estudio en otro periodo, incluyendo el estallido social y la pandemia. Entonces, para ver cuáles son las dinámicas y qué tipo de ver si es que en realidad era predecible, estudiar los distintos alcances que tiene la aplicación de este modelo en el escenario actual, digamos, de estallido social y pandemia. También extender el modelo es algo que nos interesa hacer, por ejemplo, incorporando otros enfoques basados en grafos, por ejemplo, con redes neuronales de grafos, que podrían ofrecernos algún tipo de ventaja en relación a los modelos generativos que utilizamos, ya que están diseñadas para poder generar embeddings de usuarios y poder trabajar eventualmente con relaciones, con grafos multirelacionales, así que creemos que podrían ser útiles en este trabajo. Y más ideas también son súper bienvenidas, así que eso. Quería recalcar de que esto es súper importante además como problema, digamos, porque los alcances de este tipo de estudios tienen que ver con cómo nosotros estamos en realidad en contacto con la información. Y si uno piensa bien, en realidad lo que nos están diciendo estos resultados es que mucho de lo que ocurre en las redes sociales es predecible. Si es predecible, quiere decir de que puede ser manipulable. Esos son los alcances. Les dejo mi correo para que me puedan escribir si es que tienen alguna inquietud o si que quieren colaborar. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena la presentación. Yo voy a moderar las preguntas. Si quieren pueden escribirlas en el chat o le pueden, no sé, pues levantar la mano y yo les doy el pase para que hagan la pregunta viva voz. El profesor Max. Hola. Tengo una pregunta simple, Marcelo. Cuando tú hablas de grafo, no está hablando de un grafo cíclico, en realidad está hablando de un árbol, ¿no? O de un grafo direccionado, porque tú hablas de vectorizarlo. Si lo vectoriza, entonces tiene un sentido. Entonces, si fuera cíclico, tendría un problema, porque ¿para qué lado da vuelta? Entonces, esa es mi pregunta. ¿El grafo te refiere a una entidad cualquiera, un grafo completamente conectado o un árbol o un grafo direccionado? Pueden tener ciclos. De hecho, el elemento constitutivo de la red social, y en este caso también, son los triángulos. Así que básicamente pueden tener ciclos. Ahora, en el framework de vectorización de nodos de usuario, están ambas posibilidades. Podrías codificar, por ejemplo, relaciones de un grafo dirigido y también no dirigido. ¿Ya? Existen ambas posibilidades. Y básicamente el truco para poder hacer eso, para que puedas distinguir si es que la relación tiene una dirección o si es que en realidad es simétrico, es que cambias la función de scoring que yo mostré acá. ¿Ya? En este caso aquí yo estoy usando simétrico, así que son grafos no dirigidos, pero perfectamente lo podrías hacer dirigido. ¿Ya? Eso. Así que esa función FE que está ahí, uno la puede manipular de manera tal de que
pueda transformarse en algo asimétrico. ¿Ya? Es que sí, disculpa, es que si son, si son no dirigidos, entonces se me ocurre una idea. Entonces tú podrías usar una red bayesiana para representar el grafo mejor, ya que la red bayesiana es una probabilidad condicional. Sí, exactamente. Esa es Y una tal vez sería más fácil, ¿no? Porque y hacer la propagación en vez de andar aprendiendo cosas con una matriz externa, tal vez la podría hacer en la propia red, porque las redes bayesianas tienen un algoritmo de aprendizaje y a lo mejor resuelves todo en la red. es una posibilidad interesante. Sería interesante explorar esa cosa, digamos. Sí, Y ahí creo que tus colegas de la Católica con los que trabajas tienen experiencia en redes bayesianas, así que de repente una mirada de ese lado a lo mejor se hace todo en una sola cosa y tiene el grafo y aprende ahí mismo, digamos. Es una sugerencia. Sí, Gracias. hacerlo end-to-end. Sí, muchas gracias, Max, por la sugerencia. De hecho, hemos estado pensando también que uno está un poco sujeto a las modas también. Entonces, están muy de moda las redes neuronales. Entonces, hemos estado pensando en extenderlo, también pensando en redes neuronales de grafos. ¿Ya? Pero en realidad también se podría hacer con redes bayesianas perfectamente y uno podría tratar de trabajar este problema en ese contexto. Así que gracias, Max, es muy Ok, gracias a ti. Bueno, Marco acá tiene una pregunta, tiene dos preguntas de hecho. Dice, ¿el modelo tiene problemas de tiempos de ejecución? ¿Tiene que ver con el uso de computación paralela? Sí. Ahí hay algo que yo no mencioné, pero efectivamente hay un problema se tarda bastante en calcular los embeddings, pero se puede utilizar paralelismo para poder calcular algunas cosas y poder acelerar esto. ¿Sí? Pero efectivamente hay algunos tiempos importantes. Por ejemplo, el User Entity Model no se demora nada. Eso está bastante optimizado, etc. Pero la parte generativa de grafos es lenta. Es lenta, entonces ahí hay algo probablemente un cuello de botella computacional que nosotros podríamos acelerar un poco. Ahora, esto lo construyes una vez, entonces tienes margen para poder gastar tiempo en construir ese modelo una vez, suponiendo de que tu comunidad de usuarios, en este caso de MOL, no va a cambiar mucho. Así que puedes gastar ese tiempo, no es algo tan dramático, pero sí, efectivamente hay algunos cuellos de botella computacionales en la generación de los grafos. Ya. Muy perceptiva la observación. ¿El modelo aprende online también? Pregunta Marco también la otra pregunta, si aprende online el algoritmo. Los pronósticos se pueden hacer en línea, claro, efectivamente. Ahora, si el modelo si tiene capacidades de aprendizaje incremental, eso no lo hemos diseñado. En este momento solamente estamos pensando en que el modelo lo entrenas una vez y te quedas con esos parámetros y después lo utilizas para poder hacer pronósticos en tiempo real, eso sí. Ya. Eso sí lo puedes hacer. Pero el modelo, irlo modificando, por ejemplo, con aprendizaje incremental, eso también es una extensión súper interesante de poder hacer. Sobre todo, yo creo que en EMOL no es tan importante porque es una comunidad más bien estática, no tiene una dinámica tan fuerte. Pero si entras al escenario de las redes sociales, ahí eso podría ser crítico. Entonces, tener un modelo que tenga capacidades de aprendizaje incremental podría transformarse en algo realmente importante. Ya. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta de parte del pool? Ya. Ya dice, bueno, Marcelo, o sea, Marco dice que ya está para la colaboración entonces con lo de lo paralelo y online. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? César dice que probablemente existe un concept drift en la distribución de los datos y por lo tanto el modelo offline debe ser actualizado frecuentemente. Sí. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta entonces, si no tiene... Yo igual esto no lo veo tan claro con Twitter, por ejemplo, porque no hay ninguna noticia asociada para ver... por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos tiene que ver con el plebiscito.
ya tengo acceso a un conjunto de datos del plebiscito. ¿Cómo se podría aplicar esto a datos de Twitter? No lo veo tan directamente, seguramente no lo entendí tan bien, pero porque no tiene ninguna noticia asociada. O sea, solamente está enmarcado en en un contexto grande, que es el plebiscito. ¿Cómo se podría hacer eso con Twitter, por ejemplo? Utilizando los hashtags. O sea, en lugar de Ya. noticias, lo que puedes utilizar son los hashtags para ver cuáles son las reacciones de los usuarios a esos hashtags. Ah, ya. Perfecto. Ya. También puedes hacer seguimiento a noticias, ¿eh? Pero es un poco más difícil. Por ejemplo, uno ahí lo que puede tomar es algún medio que publica la noticia Noticias. en Twitter y después le hace seguimiento. Entonces ves cuáles son los comentarios de los usuarios en relación a esa noticia. También lo podrías hacer. Pero lo que es más usado en análisis de Twitter son los hashtags, básicamente. ¿Y cómo lo harías si no tienes el like y dislike O sea, tienes solamente los corazoncitos en Twitter, por lo Claro, que... Y no tienes dislike. ¿Cómo lo ese tendrías es que el hacer problema. con análisis de sentimiento, me imagino, o algo así? Es decir, que el análisis de sentimiento te podría dar la polaridad acerca del texto, pero no podría saber cuál es la reacción de los usuarios. Ya. Entonces tendrías que usar el sentiment analysis como un proxy para poder saber cuáles comentarios generaron mayor controversia. Pero Ya. claro, no es tan fácil porque el mecanismo que tiene Twitter es distinto. Si estás en Facebook puede ser un poco más Sí, reproducido. Facebook puede ser más reproducido. Pero eso, bueno, igual como te digo, tengo un conjunto de datos bien grande del plebiscito, entonces igual se podría hacer algo ahí interesante, Marcelo. Son desde, si te interesa. ¿Alguna pregunta, debate público? ¿No? Ya. Bueno, estamos justos en el tiempo, de todas maneras. Agradecemos mucho a Marcelo por la excelente presentación. Seguramente quizás César quiera hacer un recordatorio de la conferencia. Yo no vengo a vender nada, vengo a regalar. Sí, bueno, reiterar entonces el hecho de que estamos ya en nuestra segunda sesión. Muchas gracias, Marcelo, una presentación brillante, súper completa, un trabajo muy exhaustivo y qué bueno que acá en Latinoamérica estemos generando un trabajo del nivel que tú nos presentas, que perfectamente podemos ver esto en una conferencia internacional, así que un lujo tenerte como expositora a Marcelo hoy día. Y bueno, y esperar que papers como estos se presenten en nuestra conferencia, una conferencia que realizamos periódicamente, que en este caso va a tener un carácter en línea en marzo, a finales de marzo, y cuyo deadline va a ser el día 2 de noviembre, así que si tienen sus papers, si están trabajando en un área, son solamente 6 páginas en el idioma inglés y que hasta ahora, digamos, hemos tenido, ha sido publicado en IEEE, indexado por Scopus. Esperamos que este año también vaya a seguir todo como ha seguido, y por lo tanto pueden tener bastante visibilidad también con los papers que ustedes envían a la conferencia. Así que ojalá todos tengan su paper, sus estudiantes, y logremos de esa manera consolidar una comunidad como nos conversó Marcelo, digamos, este hecho de que tenemos la tendencia natural a juntarnos cuando tenemos un pensamiento y corriente de pensamiento similar, y qué bonito porque podemos, estoy seguro que como latinoamericanos podemos unirnos y hacer trabajos muy potentes y tener también una voz que decir respecto a estos temas tecnológicos y científicos. Eso, muchas gracias. Y me aprovecho. Oye, déjame, César, soy Sergio. Quería agregar, simplemente aprovechando que tenemos varias personas conectadas, que en la conferencia hay una parte especial para papers de estudiantes. Es decir, si el primer autor es un estudiante, van a tener su propio track. Así que queremos incentivar a los estudiantes de que envíen sus trabajos a esta conferencia. Muchas gracias, Sergio, por la información adicional. Nuevamente agradecemos a Marcelo, que estén muy bien y estén, por favor, atentos a las próximas charlas que se van a hacer
Recuerden, todos los meses, los últimos viernes de todo mes, acá, bueno, una excepción, pero todos los últimos viernes de cada mes. ¿Ya? Marco, si quieres agregar algo o no, ¿todo bien? Estás muteado, Marco. La próxima charla es No, de... las disculpo Sí. porque yo era el que estaba más pendiente digamos, de la hora y bueno, entre tantas las cosas me perdí una parte de la charla de Marcelo. Pero bueno, yo tenemos alguna definición respecto de la próxima charla. ¿Ah? La va a realizar la profesora Millaray Curilem, que es una investigadora de Temuco y que ha trabajado mucho en el tema, digamos, de los eventos sísmicos en los volcanes. Entonces ella va a presentar una interesante aplicación y todo un trabajo, digamos, que es muy pertinente en Chile y en los países andinos también, que es el tema, ¿cierto?, del monitoreo, digamos, de volcanes. Así que eso es lo que yo les podría decir y bueno, agradecerle a todos la presencia, digamos, y a todos los colegas, digamos, en el Tú, fondo. Marco, vives muy cerca de un supervolcán, ¿no? Ahí en Exactamente, Roble. yo soy el que estoy más preocupado, así que Ojalá, ojalá tenga sin eso. eso, ojalá podamos sobrevivir a lo que nos viene, digamos. Así que ya, gracias por todo y bueno, disculpen por haber entrado tan tarde, porque estaba pendiente. Ya, no te Gracias. preocupes, Marco. Ya, muchas Te gracias, perdonamos, te Marcelo. perdonamos. Muchas gracias a todos los asistentes y nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chao, colegas. chao. Nos vemos. Chao, gracias a todos. Chao, Bien, adiós. chao, Chao. felicitaciones a los organizadores, chao. Gracias, Max. Max. Bien. Que estén todos bien, chao. Chao, chao. Chao, José Luis. Chao, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao, chao. Ya, César, nos vemos. César.